la fundición es, como yo le comentaba antes, la fundición, eso nosotros seguimos trabajando como se trabajaba más o menos hace 100 años. Se sigue haciendo en arena, una arena especial, con unos aditivos químicos y esto y lo otro. Se hacen piezas de toda clase, o sea, el fuerte de nosotros, pues siguen siendo las tapas de contador, las tapas para las empresas públicas. Y como trabajamos en arena, podemos hacer piezas que no hacen nadie. O sea, hay gente que viene y dice, vea, es que yo tengo un motor que tiene 30 años y esta piecita no se consigue esto. Entonces, yo le digo, bueno, vea, hagamos un negocio. Yo la hago. Si soy capaz de hacerla, cobro. Si no, no cobro. Pero si no, le cobro lo que vale. Yo creo que la empresa se creó como desde el año 40. Pues yo no soy tan viejo, pero ya cuando la niñez mía, cuando ya tenía unos 8 o 10 años, para poder tener la mesada que llamamos, o sea, había que bajar aquí, vivíamos al frente en una casa y veníamos al taller a ayudar a pintar, a cargar bultos, a hacer infinidad de cosas. Todos pasaron por ese mismo proceso. O sea, somos 7 hombres y 2 mujeres. Mi papá era, ¿cómo se puede decir? La vida de él era esto. En ese entonces las máquinas eran muy viejas y si usted necesitaba hacer un trabajo de entorno, a veces tenía que trabajar toda la noche. Entonces a veces se empezaba a hacer un trabajo y se demoraba, digamos, un lapso de 1 o 2 horas o 3 horas para hacer cierto recorrido. Pues él se iba a dormir 1, 2 o 3 horas y a las 3 horas volvía, pero él se pasaba aquí toda la vida. Mi papá Abel Arias siempre se interesó por la parte de la mecánica. Él le gustó mucho toda esa área, hizo sus estudios en las escuelas internacionales aquí en Colombia, pero era con una universidad de Estados Unidos que era en Scranton. Él se graduó en el año de 1937. Desde ese entonces tuvo sus primeros trabajos en el ferrocarril, los ferrocarriles nacionales, trabajó en un taller en la ciudad de Pereira que existía en esa época
y a él le llamó mucho la atención y decidió independizarse. Y desde que se independizó empezó la empresa en el año 47 y en el año 49 fundó la empresa que se conocía en ese entonces como Taller Estación. No, nosotros estamos ubicados en la carrera 15, entre 18 y 19. Esto en esos años, o sea, volviendo yo a los años de infancia, no sé, no, esto era monte. Lo único que teníamos cerca que era la estación del ferrocarril, que estaba a cuadra y media de aquí, pero esto eran puros montes, esto era solares, esto, lo otro. En ese entonces, pues mi papá decía que Pereira era una ciudad muy pequeña. Él decía que era una venta de bananos, era algo supremamente pequeño y en ese entonces empezó a trabajar lo que fueron rejas, puertas, ventanas para las casas, que empezaban a cambiar lo que ya tenían, todo lo que era madera, para hacerlo por la parte metálica y pues buscar más seguridad lo que es en las casas y en las oficinas. Aquí no existían talleres industriales de ninguna clase. Y el primer taller de gran magnitud fue el que ya te comenté, los talleres de mantenimiento del ferrocarril de Caldas. Luego, don Abel, que era un fundidor, establece su propio negocio y en el barrio Mejía Robledo, que es a inmediaciones de lo que fue nuestra antigua estación del ferrocarril, o lo que hoy es la gobernación del departamento, hace la primera instalación para prestar servicios de mejoramiento de las instalaciones que mejoraban y beneficiaban los productos del campo. Me refiero a trilladoras de maíz, beneficiaderos de café, también a los trapiches, también a mejorar las instalaciones de los trapiches que en esa época eran muy elementales, pero él con las herramientas del momento, elementales también, acudía y a pesar de tener montado su taller incipiente, por no decir otra palabra, tenía que salir prácticamente todo el día al campo a mejorar esas instalaciones de los propietarios de la finca que utilizaban para procesar los productos de sus tierras. El trapiche hecho de Industrias Estación, ese es completamente hecho acá. Y esto es casi portátil, o sea, lo pueden anclar en una parte, trabajan, le pones, eso es sino poner el motor y echarlo a andar. Mi papá fue el pionero en la parte de metalmecánica. De ahí, con el pasar de los años, pues surgieron una cantidad de empresas, talleres pequeños que se dedicaron a lo mismo. Y de ahí fue donde mi papá decidió empezar con la parte de lo que es la fundición. Se funde lo que es hierro gris, bronce, aluminio, y desde ese entonces pues se está dedicado a la parte de la fundición. Industria de Estación aquí en Pereira y en la región del departamento
pues la hace importante porque ese ramo de fundición es muy escaso, ¿sí? Los talleres son muy escasos, aquí en Pereira son muy escasos. Entonces, pues, bien o mal, pero allí solucionan muchos problemas de partes de piezas que no se consiguen en el mercado, como para un repuesto o algo de una máquina que necesite la pieza fundida, allí se la elaboran, ¿no? y solucionan el problema. Yo destapé y todos están aquí regados. No necesita que le manden a hacer cantidad de piezas o cantidades de series grandes. Ellos fabrican pocas piezas o 2 piezas, las que les pidan. En ese sentido, pues, es importante, ¿no? Mi padre Abel Arias pues empezó con una cortadora de lámina, con una dobladora de lámina y en ese entonces, como era supremamente costoso, él mismo fabricó, diseñó y construyó lo que fue una curvadora para hacer tubos de aluminio hasta láminas de cuarto. Entonces pues eso fue, realmente fue una sensación porque empezó a trabajar todo lo que fueron tanques para empresas grandes y empezó con esta maquinaria. A la máquina que les mencioné que inventó mi papá. O sea, es un motor reductor, una transmisión de camión y unos ejes de 6 pulgadas en acero. El área de fundición empezó con una cúpula y de ahí se compró una cúpula que la tenía la Universidad Tecnológica de Pereira y esa cúpula fue instalada en la empresa y desde ese entonces pues empezó con la parte de la fundición, con lo que fue hierro gris. En la fundición, primero que todo, pues el hierro se recolecta de chatarras o gente que viene a venderlo aquí, lo que se llama el hierro gris. Se recolecta, o sea, eso es como reciclar motores antiguos, culatas, campanas, bueno, todo lo referente a eso. Trabajamos también con el carbón coque, que el carbón coque viene de Pacho, Cundinamarca, eso viene de las minas. Nosotros usualmente en el espacio que tenemos ahora podemos fundir por ahí unas 2 o 3 toneladas por fundida. Tenemos un alto horno. La gente, o sea, más o menos se demora en llenar el espacio 1 semana, 2 semanas, dependiendo de lo que se necesite, porque hay piezas muy pequeñas o muy grandes, o de afán o algo de eso, entonces apuramos un poco. A veces no tenemos suficientes moldadores, que así se llaman los que hacen las piezas, entonces conseguimos, o sea, contratistas externos que vienen y nos ayudan 1 semana, 2 semanas. Para hacer la fundición artesanal necesita uno la herramienta, que son espátulas, clinas.
regla. Y ya el resto son agujas para aflojar y sacarla. Necesita martillito y bueno. Primer paso, moldar los 100, o sea, los 100 moldes del piñón. Se prepara la arena con bentonita y carbonilla. Se repalea la que se va para tapar el modelo y después se pisa con la ya quemada y es igual. Y ahí ya entra uno a fundir, se prende el horno, se funde el material, se vacía y a los moldes y ya. Al otro día se saca las piezas, se limpian, se pulen y se entregan. La fundición, como les comentaba antes, puede ser fundiciones ferrosas y fundiciones no ferrosas, ¿sí? Ferrosas es todo lo que es relacionado con las aleaciones de hierro, hierro-carbono y otros elementos en menor proporción, ¿sí? Como manganeso, níquel, en fin, dependiendo del tipo de fundición que nos pida. La fundición es uno de los procesos de manufactura más importantes para el desarrollo de un país, ¿no? Y para la economía del país. Un país industrializado es porque produce gran cantidad de equipos y maquinarias para solucionar sus necesidades internas y también para exportar. Brutal, marica. No está lejos del pueblo. Como el correo para que pueda mirarlo, para que porque de pronto. En estos momentos, el fuerte de nosotros fue la tapa que inventamos desde el año 98, una tapa de seguridad, antirrobo, más que todo para las empresas de energía y telefónica, que eran los que más tenían cosas de valor ahí, que se las robaban constantemente. Ese es un proceso y lo hacemos completamente aquí. Fue inventado por mí y otros 2 o 3 trabajadores y desde entonces lo estamos mejorando y esto y lo otro. Bueno, ese es como el piloto en estos momentos. Por alguna razón apareció una empresa de Mosquera, Cundinamarca, que hace transformadores, que necesitaba unos rodachines especiales. Pues nos mandaron los planos, hicimos las muestras y todo. Y hace más o menos yo creo que unos 7, 8 años que le estamos trabajando. Eso era que se me olvidaba mencionar. Esas ruedas tienen esto aquí arriba, este es el freno. Porque si usted la para y está en una loma, se le va
el transformador. Entonces esto tiene un tornillo aquí que usted y frena la rueda para que no se ruede. O sea, uno para estar aquí tiene que gustar. O sea, o si no, ya estaría en otra parte, lo que yo pienso. O sea, que yo soy de los últimos que están administrando esto y ya no hay más descendencia. O sea, ya los sobrinos, los hijos, no. O sea, no les llama la atención. Y por ende yo creo que ahora, hasta cuando yo dure unos años, hasta ahí llegamos. Realmente yo pienso, siendo sincero y realista, veo que Industrias Estación ya no tiene sucesores. O sea, los muchachos, los hijos de nosotros, que ya sería la tercera generación, están dedicados a otras labores, tienen otras profesiones, ninguno se dedicó a lo que fue la parte de la mecánica o a ser ingenieros mecánicos, se graduaron en otras carreras y en este momento pues ya están grandes, ya son adolescentes y son mayores, pero ya son profesionales y están trabajando en otra área. Entonces yo creo que Fernando pues seguirá sosteniendo la empresa hasta donde él crea que sea conveniente. El pensado mío de pronto decirle, venga, a los empleados más antiguos que uno tenga, decirle, bueno, venga, tenga. Les dejo el negocio ahí, denme en cualquier cosa a ustedes y sigan trabajando.